¿Qué pasa, prehistóricos? ¡Sacrex 44! Y hoy, prehistórico, estamos en un nuevo vídeo, por fin, el que os prometí, el vídeo de Cuba, la historia de Cuba. Desde hace 4 meses que grabé el de Finlandia, el primer vídeo de historia. Y bueno, aquí tenéis las elecciones que hice para ver cuál era el siguiente vídeo de historia que queréis ver. Tanto Cuba, Antigua y Barbuda y Venezuela. Y ganó Cuba. Así que eso, darle like, suscribiros, seguirme en todas mis redes. No voy a hacerlo porque si no tardamos 20 años. Así que, comencemos. Naciones de América, vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar. Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos y de nadie. Tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria. Los primeros habitantes conocidos de Cuba habitaron la isla en el cuarto milenio antes de Cristo. El sitio arqueológico más antiguo que se conoce es Levisa, que data aproximadamente del 3100 antes de Cristo. La isla la habitaron 3 grupos indígenas: los Guanahatabey, los taínos y los Siboney. Que básicamente hubo una cadena de migraciones de estos grupos, que las oleadas se originan del norte de Venezuela, la isla de la Española, de Centroamérica, de Florida, del Golfo de México y Florida Blanca Norte. Vale, hacemos un salto temporal extremo hacia allá, el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, que con su primer viaje patrocinado por España a América en el año 1492 navegó hacia el sur desde lo que hoy es Bahamas para explorar la costa noreste de Cuba y la costa norte de la Española. Colón buscaba una ruta en la India y momento XD que se cuenta con Cuba. Y nuestro Cristóbal Colón se pensó que era península del continente asiático. Y le trolearon y al final era otro continente. Colón llega a Cuba el 27 de octubre de 1492. Garfield. Y desembarcó el 28 de octubre en el puerto. Bueno, el Colón, ya llegado a la isla, la nombró Juana, ya que esto era una referencia a la hija de los reyes católicos. Durante su viaje en el 1494, Colón exploró la costa sur de Cuba y recibió la orden del Papa en 1493 de conquistar y convertirlo a los nativos al catolicismo, que no fue hasta 1508 que se completó el mapeo de la costa de Cuba. En 1511 Velázquez, el conquistador, no el pintor, fundó el primer asentamiento español en Baracoa, enfrentando resistencia de los nativos, liderados por Hatuey. Hatuey, ojito al dato, que fue considerado el primer rebelde de América y fue quemado vivo. Tras 3 años, los españoles tomaron la isla por completo y en 1519 se fundó oficialmente La Habana. Primero se estableció el reinato colombino, siendo su virrey el propio Cristóbal Colón y lo sucedería su hijo Diego Colón. Luego en 1535 se establecería el virreinato de Nueva España. En 1513 Fernando II de Aragón implementa el sistema de encomienda toda América española, haciendo a Velázquez, conquistador no pintor, la tarea de repartir las tierras y pueblos a los indígenas en Cuba. Sin embargo, el plan fracasó debido a enfermedades como el sarampión y la resistencia de los nativos. A pesar de la importancia estratégica de Cuba, la isla enfrentó ataques de piratas, ¿no? de bucaneros y corsarios franceses, putos franceses metiendo siempre donde conviene, ¿no? En 1628, una flota neerlandesa saqueó el puerto de La Habana. En 1662, el pirata inglés Christopher Manx ocupó brevemente el centro de Cuba. Como veis, siempre los británicos tocando los cojones, robando y tal, ¿no? Casi un siglo después, la Marina Real Británica lanzó otra invasión y capturó la bahía de Guantánamo en 1741 durante la guerra de la Oreja de Jenkins. En la guerra de sucesión de Austria, los británicos llevaron a cabo infructuosos ataques contra Santiago de Cuba en 1741 y además en este año se produjo una caramuza entre escuadrones navales británicos y españoles cerca de La Habana. Cuba se dedicaba prácticamente al azúcar y dependía de Estados Unidos, que compraba el 82% del azúcar. Durante la guerra de los 7 años, en 1762, una expedición británica capturó Cuba, transformando rápidamente la sociedad a abrir el comercio con las colonias británicas. La ocupación fue breve y tras la presión de los comerciantes de azúcar, se negoció la devolución de Cuba a España en el Tratado de París. En este tratado se le cedió a Gran Bretaña, Florida, a cambio de Cuba. Pero no os preocupéis, que en 1781
el general Bernardo de Galvez había conquistado Florida para España. Un capo este hombre. Un hecho muy XD, chicos, es que en 1767 la Capitanía General de Cuba tenía la Luisiana, ¿no? Es todo este vasto territorio que está separada de la Real Audiencia de Santo Domingo, que la Capitanía General de Cuba tenía más autonomía, pero seguía dependiendo del Virreinato de Nueva España. Vaya, nos acercamos ya a momentos shock ya en el siglo XIX. Llegaron montones de ideas como la declaración de independencia de los Estados Unidos, las ideas liberales de los gabachos con su revolución y la revolución esta de los haitianos, los esclavos que masacraron a los franceses. Muy hardcore, la verdad. Entonces, pues bueno, los cubanos pues miran, hostia puta, podemos revolucionarnos y queremos la independencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se da la polla. Entre varios de estos movimientos liberatorios de Cuba, uno de los importantes fue el Nicolás Morales, este hombre, que en 1795 tenía el objetivo de igualar los mulatos y los blancos y la abolición de los impuestos y cargos fiscales. Pero el complot de Morales fue descubierto y los conspiradores fueron encarcelados. Durante la Guerra de Independencia Española, que destituyó al rey proclamado Fernando VII, que una revolución separatista en Cuba, liderada por la aristocracia criolla entre 1809 y 1810. Joaquín Infante fue uno de estos líderes, redactó la primera constitución cubana, declarando la isla como un estado soberano, como un país, y mantenía la esclavitud mientras fuera necesaria para la agricultura. O sea, se la pelan. Esta conspiración también fracasó, los líderes fueron deportados. La constitución de 1812, la española, fueron bien recibidas por los cubanos, pero Fernando VII, el bien troleo, el peor rey de España básicamente, suprimió la constitución cuando llegó al trono en 1814. A finales de la década de 1810, algunos cubanos se inspiraron en las ideas del dictador, asesino y genocida de Simón Bolívar, que buscaron establecer la República Libre de Cubanacán. Pero los líderes de estas asociaciones fueron arrestados, no sé hablar, y condenados al exilio. Y Fernando VII abolió el régimen constitucional y también, bueno, básicamente las libertades de los cubanos. El éxito de los movimientos y las independencias de todos los territorios hispanoamericanos avivó más los sentimientos independentistas de Cuba, que todos estos fracasaron. El 10 de octubre de 1868, el terrateniente Carlos Manuel de Céspedes proclamó la independencia de Cuba y la libertad de sus esclavos, marcado el inicio de la guerra de los 10 años. La guerra de restauración dominicana trajo a Cuba una masa desempleada de ex dominicanos que se unieron al ejército revolucionario cubano, al entrenamiento y liderazgo. Durante la tregua recompensadora posterior a la guerra de los 10 años, que abarcó desde el 1878 hasta 1895, la sociedad cubana experimentó unos cambios significativos. Abolieron la esclavitud en 1886, incorporaron a los esclavos a la fuerza laboral agrícola y urbana, y muchos cubanos ricos perdieron sus propiedades rurales y se unieron a la clase media urbana. O sea, nerfeo básicamente. Al final hubo una creciente influencia estadounidense, con el secretario de Estado James G. Oblin enfatizó el interés de Estados Unidos en controlar Cuba y su determinación de que si alguna vez dejaba de ser española debería convertirse en americana. Putos yanquis. José Martí, líder independentista cubano, se estableció en los Estados Unidos en 1881, buscando el apoyo de la comunidad cubana exiliada en Florida. Se opuso a la dominación española, como la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En 1892 se proclamó oficialmente el Partido Revolucionario Cubano, liderado por este hombre, ¿no? Martí, con el objetivo de alcanzar la independencia de Cuba y de Puerto Rico. La insurrección comenzó en el 95 con levantamientos en toda la isla. Martí esbozó en la política que básicamente que todos los cubanos participen en la guerra de independencia. A pesar de la superioridad española, los rebeldes, apodados como mambises, adoptaron técnicas de guerrilla debido a la escasez de armas adecuada. José Martí no tuvo un final feliz para él, ya que fue asesinado en 1895 y Máximo Gómez y Antonio Maceo continuaron la lucha por la independencia. En 1897 los rebeldes mantenían una fuerte oposición desafiando el control español. Se estableció un gobierno civil en La Haya, pero Madrid enfrentó una situación fuera de su control que fracasó en su intento de cambiar la política hacia Cuba. La opinión pública en Estados Unidos, en los periódicos, como no, Estados Unidos ensalzaba sus difamaciones y mentiras con la leyenda negra en dichos periódicos, afirmando como que España
estaba maltratando a los cubanos, genocidios y demás, una típica historia que se inventan los enemigos, y Estados Unidos, por así decirlo, quería liberar a Cuba. En el Congreso hubo divisiones entre los que respaldaban la independencia de Cuba como los que querían anexarla a los Estados Unidos. Finalmente, en la garantizar la independencia de Cuba fue aprobada por unanimidad. Estados Unidos, tocando los cojones, envió un buque, el US Maine, recibió 2 disparos, provocando que se hundiese y provocase muchas muertes. Creo que eran 266 o 268 tripulantes. Hay varias controversias si lo disparó España, si lo hizo aposta fue accidente, incluso se teoriza que fueron los propios independentistas cubanos. Pero bueno, las hostilidades comenzaron con el bloqueo de puertos cubanos por parte de Estados Unidos. Tras la declaración de guerra, decidió invadir Cuba en Oriente y capturar Santiago de Cuba para derrotar al ejército español. Desembarcaron en Daiquiri y Siboney entre el 22 y el 24 de junio de 1898. La batalla de Santiago de Cuba el 3 de julio resultó en la destrucción de la flota española. Tras enfrentamientos en las Guasimas, El Caney y San Juan Gil, las tropas estadounidenses llegaron a un punto muerto. Santiago se rindió el 16 de julio y España pidió la paz el 17 de julio, y el 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, que reconocía la ocupación militar estadounidense en Cuba y excluía a los cubanos de las negociaciones. Así que tanto decían liberar, que al final lo invaden Cuba, y además que excluyen a los propios cubanos de las negociaciones. En fin, Estados Unidos. Tras la guerra, este básicamente fue el fin del Imperio Español. La primera ocupación estadounidense, que duró de 1898 a 1902. Bueno, tras la ocupación estadounidense, ahora vendrá la independencia, felicidad, prosperidad. No, porque luego de unos poquitos años después, en 1906, tras el anuncio del presidente Tomás Estrada, debido a la guerrita de agosto, que los liberales cubanos se levantaron en armas contra el gobierno y el presidente dimitió, el gobierno de Estados Unidos decidió intervenir y ocupar por segunda vez la isla, hasta 1909. Estados Unidos. Debo olvidar que ese presidente, Tomás Estrada, era muy pro-estadounidense. Y claro, si dimite y llega al poder otro presidente que no sea a favor de Estados Unidos, chavales, ocupamos otra vez. Bueno, luego del fin de la segunda ocupación estadounidense, llegaron al poder diferentes presidentes, como José Miguel Gómez o Mario García Menocal, que este último, su gobierno estuvo marcado por un aumento de los ingresos del azúcar, y esto, bueno, generó una revuelta armada en 1916. Un dato curioso es que Cuba declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero no participó directamente, ya que no podía enviar tropas a Europa. Llegaría Alfredo Zayas, que asumió la presidencia en 1921, que enfrentaba dificultades financieras como la caída de los precios del azúcar, y aquí, bueno, ya dependió enteramente de los préstamos de Estados Unidos. Esto lleva a algunos a pensar que Cuba nuevamente estaba bajo influencia colonial de Estados Unidos. Luego llegaría Geraldo Machado, otro presidente que asumiría el cargo en 1925, pero en su intento de mantener el poder, después de que la Constitución prohibiera su reelección, generó tensiones. Hubo varias revueltas, como la revuelta de los sargentos. Esta revuelta debilitó al gobierno, dando lugar a un gobierno revolucionario provisional liderado por Ramón Grau San Martín en el 33. Que bueno, este gobierno promulgó unas reformas radicales como el derecho a voto para las mujeres y la autonomía universitaria. Sin embargo, fue derrocado en 1934, un año después, por la coalición de derecha liderada por Fulgencio Batista, que está respaldado por Estados Unidos. Tener presente este nombre a Fulgencio Batista porque comienza un largo régimen dictatorial. Bueno, vamos a hablar ahora del régimen de Batista. Abarca 2 periodos. El primer periodo, que va de 1940 al 44, se puede considerar como un régimen democrático, ya que Batista fue elegido presidente como de forma electoral, ¿no? La gente lo votó. Las primeras medidas ayudó a redactar la Constitución. También se incluyen reformas sociales y laborales, mejorando la educación y la infraestructura del país. Y luego también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos y otros países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Luego empezamos la segunda fase, que empezaría en 1952 con el golpe de Estado de Batista, ya que quería evitar una posible derrota en las elecciones, instaurando un régimen dictatorial.
Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Que duraría 7 años. Esta es una fase estuvo marcada por la censura, la represión de los opositores y la corrupción, limitando las libertades civiles severamente. Hubo un crecimiento económico, pero fue desigual, ya que beneficiaba más a la élite y a las empresas extranjeras, mientras que la pobreza y la desigualdad se mantenían en gran parte de la población. Bueno, ya al final del régimen Batista llega el personaje de Castro, Fidel Castro, que intenta sin éxito derrocar al gobierno de Batista, que tomó medidas más radicales y lideró un ataque al cuartel Moncada en 1953, un cuartel militar importante, resultando en su captura y condena en prisión. Fidel Castro es liberado en 1955 y se exilia en México, donde conoce a Che Guevara y juntos organizan el movimiento del 26 de julio para derrocar a Batista. Un año después, Castro encabeza con un grupo de combatientes en dirección a Cuba. Los intentos de Batista de sofocar las rebeliones fracasaron y finalmente Batista huye el 1 de enero de 1959. O sea, es decir, literal, el año nuevo en Cuba fue la caída de una dictadura y el comienzo de una nueva dictadura. Y bueno, Castro asume el poder. A los meses siguientes consolida su poder, ejecutando y encarcelando a opositores de su régimen. Nada que ver, pero ¿no veis que literalmente Fidel Castro es clavado a Omar Montes? O sea, yo miro a los dos y literalmente, o sea, es muy hardcore, ¿eh? O sea, se me parecen demasiado. Es como una data aquí que lo dejo aquí, o sea, no sé. Se me surgió mientras he editado el vídeo, me parece curioso. Y bueno, empezamos la dictadura de Castro. El 4 de febrero de 1959, Castro anuncia reformas masivas, incluyendo la nacionalización de industrias. El nuevo gobierno enfrentó oposición interna y externa, purgando a opositores y enfatizando medios. El hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, asumió el mando de las Fuerzas Armadas y se establecieron comités de defensa de la revolución. En 1961 se formaron las organizaciones revolucionarias integradas, convirtiéndose en el Partido Comunista en 1965 con Castro como líder. En el 76, una nueva constitución del papel del Partido Comunista, limitando la influencia de otros partidos. Después de la llegada al poder de Castro, Estados Unidos reconoció al gobierno de Cuba, el gobierno de Castro, pero rápidamente comenzó a planear su derrocamiento desde la sombra. Tenemos en cuenta que estamos en el periodo de la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo y el capitalismo, y Estados Unidos, encabezado por el capitalismo, evidentemente quiere acabar con el comunismo, y Cuba, bueno, no era la excepción. Bueno, la explosión del barco francés, la Coure, en marzo, se exacerbó las tensiones. En mayo de 1959, Cuba implementó una ley de reforma agraria expropiando tierras extranjeras. A esto Estados Unidos pues no le gustó, le tocó la polla y rompió relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961 y también prohibió el comercio en el 62 con la ley de Helms-Burton, complicando aún más las relaciones. Un hecho puntual fue que en abril de 1961 la CIA llevó una fallida invasión en la bahía de Cochinos con el objetivo de derrocar al gobierno cubano y establecer un régimen favorable para los Estados Unidos. La invasión realizada por la Brigada 2506 de exiliados cubanos fue derrotada, aumentando el apoyo popular al gobierno de Castro. En respuesta a esto, la administración de Kennedy inició la Operación Mangosta, una campaña encubierta de sabotaje contra Cuba, incluyendo intentos de asesinato de Castro.
lo que profundizó la desconfianza Castro hacia Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear, ya que Cuba permitió en secreto la instalación de misiles soviéticos de alcance medio al territorio estadounidense. Fotos de reconocimiento revelaron estos misiles, lo que llevó a Estados Unidos a establecer un cordón naval en aguas internacionales. En última instancia, la Unión Soviética retiró sus barcos y acordó desmantelar los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba. O sea, esto fue básicamente el punto más dramático y más tenso de la Guerra Fría. En 1965 se establecieron las unidades militares para la ayuda de producción, campos de trabajo forzado para eliminar valores burgueses y contrarrevolucionarios. Castro aprobó la ley contra la holgazanería en 1971, criminalizando el desempleo. En un año se estima que 20.000 disidentes fueron detenidos y sometidos a tortura. En los años 60 los homosexuales fueron encarcelados en campos de internamiento para reeducación. Según archivos anticastristas, alrededor de 4.000 personas fueron ejecutadas. Algo muy curioso es que la revolución cubana no se centró solo en Cuba, sino que también fue una lucha internacional, ¿no? Ya que el gobierno cubano envió tropas por todo el mundo, apoyando 17 movimientos de independencia o gobiernos de izquierda en África, incluyendo a Angola. Hay que destacar que en la guerra civil de Angola, hasta 50.000 soldados cubanos contribuyeron a la derrota de tropas sudafricanas y de Zaire. Se estableció Namibia, Etiopía y Mozambique. Apoyó la insurgencia sandinista en Nicaragua. Sin embargo, tras la pérdida de los subsidios soviéticos, Cuba se vio obligada a retirar sus tropas de varios países debido a la falta de recursos para mantener sus operaciones militares en el extranjero, ¿no? Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba enfrentó una profunda crisis económica debido a la pérdida del apoyo soviético, ya que literal la Unión Soviética contribuía al comercio cubano con alrededor del 80%. La escasez del petróleo y alimentos llevó a recortes en transporte y electricidad. En respuesta a esto, el gobierno cubano permitió el turismo, estableciendo empresas conjuntas con extranjeros y legalizando el uso del dólar en 1994, aunque dejó de ser moneda de curso legal en 2004. La hambruna llevó a la gente a comer cualquier cosa disponible, incluso gatos. Hubo protestas antigubernamentales y un aumento de la delincuencia. En julio de 1994, 41 cubanos murieron al intentar huir, acusándose al gobierno de hundir su barco. En agosto de 94, miles protestaron ante el maleconazo, pero las fuerzas del régimen los dispersaron rápidamente. En 1997 se realizaron los contactos entre cubanos y extranjeros, pero la censura mantuvo a Cuba aislada del mundo. Vladimiro Roca, un opositor del gobierno castrista, lideró un grupo de reformistas que solicitaron las reformas democráticas y derechos humanos, ¿no? Que no habían literalmente. Se le encarceló. Roca y sus asociados fueron liberados. En 2001, el proyecto Varela recogió miles de firmas para un referéndum sobre un proceso político de la isla. A pesar de ser considerada, la petición fue rechazada. En 2003, la Primavera Negra, Castro reprimió a periodistas independientes y disidentes, encarcelando a 75 periodistas bajo cargo de ser agentes de Estados Unidos. A pesar del aislamiento diplomático, Cuba cultivó relaciones regionales, especialmente con la Venezuela de Hugo Chávez, y continuó enviando médicos a países necesitados. Bueno, en 2006, Fidel Castro enfermó y se retiró de la vida pública, siendo sucedido al año siguiente por su hermano Raúl Castro como presidente interino. En febrero de 2008, Fidel Castro anunció formalmente su renuncia al cargo de presidente. Ese mismo año, Cuba su temporada de huracanes más destructiva de su historia, con 3 huracanes que dejaron a más de 200.000 personas sin hogar y causaron daños por más de 5.000 millones de dólares. Raúl Castro anunció su retiro en 2018, mientras que un escándalo diplomático en 2013 involucró a Cuba y a un barco coreano
interceptado en Panamá. Además, se restableció las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014, seguido por la eliminación de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en 2015. Bueno, en 2015 Cuba, siendo uno de los pocos estados comunistas del mundo, enfrentó el aislamiento diplomático y desafíos económicos. Se han iniciado reformas monetarias y se están realizando esfuerzos para liberalizar la empresa privada nacional. Aunque los niveles de vida han mejorado desde el periodo especial, es decir, a principios de los 90, persiste la escasez de alimentos y medicinas y los servicios básicos como la electricidad y el agua, y siguen siendo poco confiables. En julio de 2021 estallaron protestas debido a la opresión histórica del gobierno, la falta de oportunidades y la respuesta de la pandemia de COVID. En 2018 llegó al poder Miguel Díaz-Canel como presidente. Este hombre, Miguel Díaz-Canel, es la primera persona en la presidencia cubana en no ser miembro de la familia de Castro. Una pena lo que está pasando Cuba actualmente. Y aquí brindo mi apoyo a los cubanos que pueden salir de esta. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Sí, dejadle like, suscribiros si queréis más vídeos como este de historia. Si queréis también me podéis escribir si queréis, por ejemplo, de Cuba, queréis que hable específicamente de algún personaje, ya sé, yo que sé, Castro, Batista, etcétera, etcétera, o alguna guerra, o algún periodo específico más a fondo, yo que sé, la dictadura de Castro más a fondo, o las ocupaciones estadounidenses de Cuba más a fondo si quieren, ponen unos comentarios, o ya en general para otros países, no sé cómo quieran. Y eso ha sido todo. Deja un like, suscribir y tal. Seguidme en mis cuentas, no me sé todas mis cuentas porque si nos quedamos bastante tiempo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!